Paz de Cristo, amados hermanos, hoy domingo 5 de julio damos gracias a Dios porque nos permite un día más de vida. Le damos gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana y este día podemos disfrutar esa misericordia renovada de Dios para cada uno de nosotros. Hoy, hermanos, en el tema que se tratará en el altar familiar estaremos hablando de alguien muy peculiar, muy especial. Se caracteriza por ser intrépido, audaz. Se trata de Pedro, del apóstol Pedro, y vamos a hablar acerca de la fe transformada en acción. Pedro, este hombre de Dios que fue llamado por el Señor para algo especial, y la base bíblica se encuentra en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14, dice de la siguiente manera: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Vemos a Pedro dando un discurso, poniéndose de pie junto con sus compañeros, los otros 11 discípulos, para hablarles de algo muy importante, algo muy relevante. Pero Pedro, un hombre transformado, con esa fe que engendró, que fue creciendo en él al ver a Jesús, al ver los milagros que Jesús hacía, Pedro, su fe fue transformada en acción. Vamos a hablar en esta mañana de ese poder transformador de Dios, porque Dios transforma, ese poder transformador de Dios que es capaz de llevarnos a realizar cosas que antes no nos atrevíamos a hacer o no podíamos hacer. Pedro, este hombre que en un momento titubeó, dudó, pero que ahora lo vemos que se pone de pie y comienza a hablar con poder, con autoridad. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque Dios había transformado su vida y ahora el Espíritu de Dios estaba hablando a través de la vida de Pedro. Pedro fue un hombre un hombre común que fue llamado por parte de Dios, un hombre de origen humilde, como nos lo marca la Escritura, sencillo, un hombre pescador. Su oficio era pescador. Jesús lo llama de una forma maravillosa por medio de una pesca abundante, una pesca milagrosa, como lo relata en Lucas capítulo 5. Pedro era un experto pescador, había estado tratando de pescar y no habían logrado nada. Cuando Jesús le llama, estaban lavando las redes, le llama y le dice: boga mar adentro. Y la gente seguía a Jesús les predicaba y le dice que tire la red. Y Pedro le dice pues que ya lo habían intentado y que no habían tenido éxito. Un experto pescador, y Jesús, que conoce todas las cosas, que tiene el poder y la autoridad, con ese poder y autoridad le dice que tirar la red. Pedro le dice: bueno, en tu nombre lo haremos. Tira la red y lo hace en el nombre de Jesucristo. Y aquellas redes, dice en el capítulo 5, se rompían de la cantidad de peces, y manda llamar a los compañeros que estaban en la orilla del mar y llenaron las barcas de peces, y parecía que las barcas se hundían, los barcos se hundían de la cantidad de peces. Cuando Pedro ve este milagro por la palabra de Jesús, se convence de quién era Jesús, que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Pedro fue llamado de esta manera. Jesús, con sus obras, con sus milagros, produjo esa fe en el corazón de Pedro. Y bueno, así vemos que el Señor lo llama a Pedro, alguien, decía hace un momento, alguien común. Pero en realidad Pedro, él también era un hombre que enfrentó muchísimas luchas, pruebas físicas, espirituales, emocionales. Y esto nos permite entender a nosotros lo que dice la Escritura. Dice en Gálatas 2:20: ahora ya no vivo yo,
sino Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Pedro, a pesar de ser un hombre común, él ya no vivía por él, sino ahora Jesucristo vivía en él, así como lo expresa también el apóstol Pablo, que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivimos nosotros, ahora ya no. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vive más el viejo hombre, aquella persona que antes de conocer a Jesús, las cosas que hacía, ha muerto por Jesús, y ahora Cristo vive en nosotros y las cosas viejas han pasado. Aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo en este pasaje dice que Saulo, quiere decir que Saulo el judío ya no existía, que ahora había otro hombre, y bueno, en 1 de Samuel capítulo 10 verso 6 nos habla de ese nuevo hombre, cuando el Señor a través del profeta le dice a Saúl: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Cuando hay ese cambio, esa transformación, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Es el poder transformador de Dios el que nos hace ser nuevas criaturas, nuevas personas. Y nuestra vida cristiana precisamente inicia cuando en unidad con Él, con Dios, morimos a la pasada manera de vivir. En ese momento Pedro renuncia a su oficio de pescador. Dice que dejándolo todo siguieron a Jesús. Yo no sé si lograron comerciar esos peces o lo dejaron ahí y siguieron a Jesús, el que había producido ese milagro, que había cautivado sus vidas, había cautivado sus corazones, decidiendo renunciar y ser transformados. Inicia una vida diferente. Esta es una forma. También nos habla en Lucas capítulo 9, verso 23 al 25, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Seguir a Cristo es renunciar, y cuando nosotros decidimos renunciar a la pasada forma de vivir, es cuando inicia nuestra vida cristiana, porque somos seguidores de Cristo y tomamos la cruz de Jesús todos los días para seguirle a Él, como lo dice la Escritura. Aunque más allá de morir, el enfoque cristiano no es más la muerte, sino la vida. La vida, porque en Cristo tenemos vida eterna, y en nuestra vida diaria continuamos nosotros luchando cada día ¿contra qué? Contra el pecado. Todos los días luchamos contra el pecado, y Dios, hermanos, nos da esa fortaleza porque hemos decidido seguirle, y el Señor nos da el poder para vencer al pecado. No estamos solos. Cristo vive en nosotros, el Señor vive en nosotros, y esta es nuestra razón para vivir, nuestra esperanza futura, nuestra razón para vivir, porque no estamos solos. Cristo está con nosotros, Él así lo ha prometido, estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, y nuestra razón para vivir en el futuro. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos esperanza de vida eterna. Las cosas que están sucediendo pasarán, pero la palabra de Dios permanece. Él es fiel a sus promesas, y nosotros debemos de aferrarnos a esas promesas del Señor, que son fieles y verdaderas. Dice en Colosenses 1:27 que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Para que nuestra vida entonces cobre sentido y propósito, necesitamos recibir a Cristo. Necesitas recibir a Cristo en tu corazón y actuar en fe conforme al poder de su palabra que transforma. Fe transformada en acción. Vimos, Pedro fue transformado al ver el milagro que Jesús estaba haciendo.
las acciones, hermanos, que produce la fe en Cristo en nuestras vidas. Porque podemos decir que tenemos fe, pero si no accionamos, la fe sin obras es muerta, dice la Escritura. La fe produce cambios. La fe produce cambios. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, Pedro había titubeado, había negado a Jesús, pero ahora que había sido lleno del Espíritu Santo, porque ese era el contexto, la gente pensaba, los discípulos, la gente que estaba reunida había sido llena del Espíritu Santo, y la gente se comenzó a burlar diciendo, estos están ebrios, y vemos el cambio de Pedro, que había negado a Jesús, ahora lleno del Espíritu Santo, se pone de pie ante los 11, se pone de pie con los 11. Este cambio, hermanos, la fe de Cristo en nuestra vida produce cambios radicales en nuestra vida, renuncia a algunas cosas, pero es necesario que nuestra fe se traduzca en cambios y acciones visibles, que nosotros somos nuevas criaturas, que hay una transformación en nuestra vida. Dice en Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. No se engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y en Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra. Podemos decir muchas cosas, pero el Señor nos dice que seamos hacedores y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice. Es muy importante conocer la palabra, pero es mucho más importante obedecerla. ¿Qué más produce la fe, hermanos, en la vida de la persona? Esta fe que transforma nos impulsa a compartirla. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. El Señor dice en Hechos 13:47, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Pedro alzó la voz y les habló, les comenzó a decir qué era lo que estaba pasando en ese momento. Vemos un Pedro diferente, transformado. ¿Por qué? Porque esa transformación nos da valor. Y sigue diciendo, estos sean notorios, oíd mis palabras. La fe en Jesús nos da valor, porque dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Nos da esa transformación en Jesús, nos muda en un hombre nuevo, en una persona nueva. Es necesario, hermanos, que Dios, en este llamado que Dios nos ha hecho, en esa transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, que evidenciemos con ese cambio de acciones, ese cambio de actitudes. En Romanos 1:16 dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Historias de fe y transformación. Hermanos, quiero invitarles esta semana. Ya iniciamos con la oración como iglesia, estamos unidos en oración, intercediendo por las necesidades, por las familias, por los hogares, por la iglesia, que el Señor nos libre de esta pandemia que se está dando en este país, que va en aumento. Pedirle al Señor que Él nos cubra las necesidades que hay en la iglesia. No olvidemos la oración, sigamos orando por nuestro hermano Miguel Ángel Valera. Está pasando por un momento difícil. No bajemos la guardia, sigamos orando los unos por los otros, que el Señor supla toda necesidad, que el Señor nos guarde. Él conoce todas las cosas. Sumémonos, hermanos, de 10 a 11 de la noche. En el amor de Cristo se los pido como su pastor. Ponga ahí en la red de señores, de damas, de jóvenes, de adolescentes. Me gozo, hermanos, al ver los adolescentes también, que ellos se suman, iniciando mi hora de oración, y a las 10 de la noche, a las 11 terminando mi hora de oración, o los que oran de 6 a 7 de la mañana. Les invito en el amor de Cristo. Mi deseo, hermanos, es que el Señor les bendiga y que la gracia de Dios abunde en nuestros corazones. Dios les bendiga.